interesante esto de el lugar santísimo, porque antes, en la época de Moisés, se había construido un lugar para que Dios habitase, que estuviera ahí, que estuviera la presencia de Dios. Y ese lugar era el tabernáculo y tenía justamente una entrada, pero también tenía un lugar privado. No se podía entrar salvo uno solo, una vez al año, que era el sumo sacerdote. Algunos estudiosos dicen que inclusive el sumo sacerdote llevaba una soguita atada a la cintura, creo, y cascabeles en los pies, pero no entraba al lugar santísimo así parado, erguido, sino que entraba casi arrastrándose, porque se entendía y se comprendía la importancia de estar en la presencia de Dios, y porque la presencia de Dios era tan poderosa, tan fuerte, que si ese sacerdote no había confesado todos sus pecados, era consumido, era eliminado, era muerto. No quería decir con esto de que el sumo sacerdote no tuviera pecado, porque era un ser humano y no podemos decir de que haya alguien que no haya pecado, aún aquellos hombres que eran consagrados para este servicio. Pero el secreto estaba justamente en esto, en que antes de entrar se tenía que preparar y confesar todos sus pecados. Y ahí en ese lugar santísimo, el sacerdote entraba y ahí hablaba con Dios. Y la presencia de Dios estaba en este instrumento que era el arca. Si el sacerdote era consumido, era eliminado, ya no se escuchaban más los cascabeles de sus pies, ¿no es cierto? Y entonces para eso era la soguita en la cintura, porque entonces desde afuera lo sacaban y por supuesto buscaban a otro sacerdote, ¿no? Entonces esto era tremendo. Tremendo si nos ponemos a pensar de qué nos vestiríamos nosotros si viene alguien y nos dice: has sido elegido sumo sacerdote y este año te toca entrar a vos. El arca, que estaba en ese lugar santísimo, era el instrumento que Dios había elegido en este diseño, que en definitiva era todo un diseño, y está interesante estudiarlo. Yo, por curiosidad, me puse a leer en estos días y se ve que el Señor me estaba inspirando para traer esta palabra, pero no es, o sea, cuando me dijo Pablo César las canciones que iba a cantar, digo yo, estamos en un mismo espíritu y el Señor quiere traernos un mensaje, evidentemente. Esta arca tenía ciertas características muy particulares. Era el lugar donde Dios estaba, o mejor dicho, donde Dios había elegido para hablar con aquel que representaba al pueblo. Y era muy temible, digamos, porque todos sabían, y habían visto otros casos, y todos sabían de qué se trataba, cuál era el poder que estaba concentrado en esto. Moisés había hecho construir esta arca siguiendo las instrucciones de Dios, las directivas, el diseño. Y ese diseño encierra en sí todo un significado que representa, lo podemos investigar también, representa a Jesús, a Cristo. La presencia de Dios estaba en esa arca. Y yo estuve anotando algunas cosas, se las leo como para no olvidarme. El arca era símbolo de la presencia de Dios, y el arca representó durante su existencia
lo que Dios había prometido. Dice en Éxodo 25-22, dice: allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Y esta arca fue dada a Israel para que recordara lo que Dios le había dado. A ver, ¿qué es lo que Dios le había dado? No es poca cosa entender que el pueblo de Israel fue elegido por el único Dios verdadero para ser adoptado como pueblo suyo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y después nos damos cuenta, en este versículo que estoy parafraseando, ¿no es cierto?, de que es con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que todo lo que estaba en el arca tiene este propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, las virtudes de Cristo, las características de Cristo. Pero hoy vamos a tocar algunos puntos en cuanto a esta arca tan particular. Estaba construida en madera de acacia. Dicen los que han estudiado que la madera representaba la humanidad de Cristo, ¿no? Estaba forrada en oro puro. No era oro 18 quilates, 24 quilates, era oro puro. Tenía todo un procedimiento, ellos se dedicaban a purificar ese oro y se purificaba a través del fuego. Ustedes saben cómo se purifica el oro. Se pone en el fuego, se espera que suba la basura, se saca con una espátula, se vuelve a poner en el fuego, vuelve a subir lo poco que queda, se saca, se vuelve a poner en el fuego hasta que ya no queda más. Y dicen los que saben que cuando sabe el orfebre que el oro está puro, cuando se hace un espejo y se puede ver su imagen. Es simbólico y es interesante de que Dios haya utilizado el oro para representar su santidad, su pureza, y que en esa pureza y en esa santidad haya justamente elegido manifestarse y mostrarse como Jesucristo, para que en Él justamente se vea su imagen y para que en Él nosotros podamos también reflejarnos y que de esa manera podamos entender la importancia que tiene para nosotros nuestra santidad, nuestra santificación, nuestra purificación. Está bien, podríamos decir que ninguno de nosotros puede llegar a ser perfecto y puro, y eso es cierto. Pero sí, también es cierto que Dios, sabiendo esto, hizo algo muy especial. Y Él se manifestó como Jesucristo, como Jesús, hecho hombre, totalmente hombre, sin pecado, para morir en una cruz, justamente pagando el precio de nuestros pecados. Esta arca también tenía una tapa que le llamaban propiciatorio. En esa tapa, ¿qué hace una tapa? Tapa, ¿no es cierto? Podríamos decir que hoy nuestra ropa tapa nuestra desnudez. Podríamos decir también que este propiciatorio estaba justamente tapando, cubriendo los pecados representados en toda la humanidad, representados en Cristo. Y este propiciatorio tenía una particularidad: tenía que haber un derramamiento de sangre. Ustedes saben, se hacía un holocausto y la sangre del cordero, unas gotas de esa sangre eran puestas sobre la tapa,
porque en el Antiguo Testamento los pecados eran tapados. Y se ponía esas gotitas de sangre y el incienso que se ponía allí para quemarlo y que el humo fuera representativo de la oración de petición ante Dios pidiendo perdón por los pecados. Y también es interesante que en el Nuevo Testamento los pecados no son tapados, sino que son perdonados. El otro día leía algo que me gustó, no sé qué sé yo, como un ejemplo. Decía, tengo las manos sucias, me lavé las manos. ¿Dónde está la mugre? Es algo sencillo, pero quizás nos sirve para entender lo que significa haber sido lavados por la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Y que ya no está en nosotros ni estamos tapando, sino que hemos sido perdonados. Y la pregunta sería, ¿dónde están nuestros pecados? Por eso también es una invitación a no seguir pecando. Siempre le digo esto y lo voy a volver a decir una vez más. Los 70, 80, 90 años que nosotros tenemos de vida aquí en la tierra tienen un propósito, y el propósito es aprender a no pecar. ¿Por qué? Porque en el cielo no se peca. Entonces aprendemos acá. ¿Y cómo aprendemos? Quizás siendo sometidos a la prueba, al fuego, para ser purificados y que la mugre salga y que el orfebre la quite. Y entonces de esa manera, ¿a dónde está la mugre? La mugre ya no está, el oro está purificado por la prueba, por las situaciones que nos tocan vivir en la vida. Pero también es cierto de que nosotros tenemos algo muy particular. En primer lugar tenemos el amor de Dios sobre nuestras vidas, representado en el arca por 2 querubines. Y Dios quiso que en ese diseño hubieran 2 querubines y no uno, para que no hubiera ninguna idea de idolatría, porque quizás hasta a lo mejor podría haber sido, bueno, los ángeles son significativos en la salvación, pero Él puso 2 querubines, 2 ángeles, representando lo que Dios hace en nuestras vidas. Los querubines están abrazando ese propiciatorio, están cubriendo ese holocausto, ese humo que salía, y representa la bendición de Dios sobre nuestras vidas, entendiendo de que la bendición viene justamente por nuestra confesión de pecados y nuestra purificación a través de esta sangre del Cordero de Dios. Estos querubines, algunos dicen que tenían una particularidad, no sé, yo lo leí en un solo lugar, pero es interesante lo que leía, de que dice que cuando Dios estaba contento con el pueblo por su pureza, por su búsqueda, los querubines estaban abrazando el propiciatorio, pero cuando Dios no estaba contento, los querubines apartaban sus alas, no sé. Búsquenlo si quieren seguir investigando, pero más allá de esta anécdota, por ahí es interesante entender lo que significa el propiciatorio, porque entendemos también otra virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él, en su sacrificio, nos ha hecho propicios, nos ha abierto las puertas para poder entrar al lugar santísimo y ser bendecidos por Dios, cubiertos por Dios, provistos por Dios. En esta arca nosotros tenemos que prestar atención porque es muy interesante lo que se observa, porque adentro del arca habían 3 elementos sencillos,
pero que era un representativo de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Uno de los elementos eran las tablas de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan, no es cierto?, de las tablas que fueron dadas por Dios como un resumen de la ley de la Torá, que son cerca de 623 leyes que tienen los judíos, el pueblo judío, ¿no es cierto?, en la Torá, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dios quiso de alguna manera simplificarlo y dijo, bueno, vamos a poner 10. Pero Jesús, y volvemos a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, las representó en 2. Muy sencillo, él, muy sabio, muy práctico, dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esas palabras, Jesús, podríamos decir que inclusive hace un resumen más todavía, porque habla del amor. Y el amor es la ley fundamental de Dios, porque Dios es amor. También en el arca estaba contenida no solamente una representación del amor de Dios, porque las tablas en realidad, o los mandamientos y las directivas o las instrucciones de Dios son para cuidarnos, para protegernos de caer en pecado. Pero aparte de esta muestra de amor de Dios, estaba también el maná. Dicen que había un jarrón, un envase, ¿no es cierto?, donde había 2 medidas de maná. ¿Se acuerdan qué es lo que era el maná? El maná era algo que Dios hacía descender todos los días cuando el pueblo estaba en el desierto, y era su alimento, era su sustento, era su provisión para que el pueblo no muriera de hambre. Maná en realidad no es pan caído del cielo, sino que significa, ¿qué es esto? Porque dicen que el pueblo de Israel, cuando salían a la mañana y veían el maná que había, diríamos, llovido, se preguntaban, ¿qué es esto? Y es curioso porque inclusive habla de que cuando ellos tomaban una porción para comer en el día, algunos por las dudas juntaban un poquito más, no vaya a ser que mañana no cayera maná. Pero Dios les había dicho que no, que junten lo necesario para el día. Y curiosamente, el que juntaba de más, lo que había juntado de más, se le podría. Pero también es cierto de que Dios, había un día que era el día consagrado a la adoración, en el que Dios permitía juntar una doble porción para que al día siguiente, que era el día sagrado, el día donde no tenían que trabajar, no tuvieran que juntar maná, y ese día no se les podría. Curioso, ¿no? La provisión de Dios estaba en el arca para recordar quizás aquello que nos dijo Jesús en una parábola, ¿no? Decía, basta cada día su propio afán. No desesperarse, hay provisión y Dios cada día provee. Y a veces nos desesperamos y queremos juntar para muchos días, y eso por ahí significa que no sé, quizás no confiamos tanto en Dios, por las dudas. O quizás tenemos que aprender esto, ¿no es cierto?, como para poder confiar en Dios y estar tranquilos, estar confiados en las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. También estaban las tablas, dijimos, que es una muestra del amor de Dios, el amor puro de Dios. Estaba el maná, que es la muestra de la provisión del alimento. Y cosa tremenda, ¿no?, que Jesús en un momento determinado dijo, Él se presentó como el pan de vida.
casi como diciendo, lo único que ustedes necesitan es estar unidos a mí, alimentados por este pan de vida. ¿Se acuerdan de esa palabra que dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos? También podríamos asociarlo, pero lo interesante es que en Cristo todo lo tenemos y sin Cristo todo lo perdemos. Podríamos decir de que no necesitamos nada de lo que no tiene a Cristo y necesitamos todo de lo que Cristo tiene. Así que para nosotros también es interesante poder vivir de esa manera. No sé si podemos encerrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu todo esto, pero sí podemos entender, quizás recordar todo esto diciendo simplemente, el arca es la presencia de Dios. Y también había otro tercer elemento que era la vara de Aarón. La vara de Aarón era un palito, una rama, que en su momento sirvió para algo. ¿Cuál fue el objetivo de esa vara? ¿Y por qué estaba ahí? Hubo un momento en el que los líderes que estaban con Moisés empezaron a discutir por qué Aarón tenía que Aarón era el hermano de Moisés, ¿no? ¿Por qué Aarón tenía que ser el sumo sacerdote? Quizás aspirando a ellos también a ser sumos sacerdotes. Y quizás ignorando la importancia y la gravedad que tenía ser sumo sacerdote. Entonces Dios le dijo a Moisés algo muy sencillo, le dice que cada uno de los líderes de las tribus busque una rama seca y que la pongan en el lugar santísimo, y si al día siguiente vean cuál es la rama que ha dado muestras de vida, de florecer. Y dicen que todas estaban secas menos la rama de Aarón, que tenía unos pequeños brotes. Y podríamos entender que Dios le estaba confirmando la autoridad sacerdotal a Aarón. ¿Para qué? Para que sea él el que, previo a confesar sus pecados, se presente en el lugar santísimo una vez al año y que pueda expiar los pecados del pueblo. Es decir, Dios no estaba dejando al pueblo desprovisto, sino que estaba justamente proveyendo la solución, el sumo sacerdote. Y volvemos a insistir, Dios no nos deja solos, no estamos solos. Dios ha provisto para nuestras vidas el sumo sacerdote, que es Jesús, el Cristo, pero también ha provisto aquello que necesitamos para entrar al lugar santísimo, que es no nuestro espíritu, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y con estos tres elementos, de alguna manera Jesús estaba hablando a través de las tablas del amor puro de Dios para protegernos del caer en pecado, a través del maná, justamente de la provisión del pan de vida, aquello que necesitamos para vivir cada día, Cristo Jesús, y también a través de la vara de Aarón, la autoridad representada en esa vara, la autoridad de Dios y la autoridad de Jesús como sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo. Esa arca, y esto ahora voy a empezar a correr con el tiempo, porque no sé cómo andaremos, pero me dice que ya se me fue el tiempo. Tengo allá un ayudante que me sopla. Pero esta arca estuvo en varios lugares. Y si ustedes estuvieron por ahí en la presentación, la última presentación de niños, hice una pequeña referencia que la voy a refrescar ahora. En realidad tengo o sea, hicimos 10 reuniones de 5 páginas.
Pero es interesante entender el significado de esta arca y que la presencia de Dios puede estar en distintos lugares y que puede haber distintos efectos sobre eso. El arca estaba en el tabernáculo y en la presencia de Dios ellos eran guiados cuando estaba Moisés, y el arca cuando la presencia de Dios le indicaba a Moisés, ellos se movían, pero cuando le indicaba se tenían que quedar quietos. ¿Se acuerdan de eso? Era gobierno el arca, o mejor dicho, la presencia de Dios. Porque el arca, ahora vamos a ver que en el segundo lugar, es decir, en primer lugar estaba en el tabernáculo, que era el templo construido para albergar la presencia de Dios y rendirle culto. Algo podríamos decir como que la presencia de Dios estaba en un lugar religioso. Habían rituales, ¿no es cierto? Pero después el pueblo de Israel empezó a cometer errores y empezó a codearse con el pecado, y en esos errores Dios empieza a quitar su presencia, empieza a quitar su protección. Cada vez que ellos iban a la guerra, ellos llevaban el arca, y resulta que, claro, cuando estaba el arca ellos ganaban, pero cuando no estaba el arca perdían. Entonces hubo un momento en el que empezaron a perder. En un campo de batalla empezaron a perder y empezaron a decir: ¿qué hacemos ahora? Nos mataron 4.000. Entonces mandan a buscar el arca pensando que era la solución. No dice que hayan invocado a Dios y le hayan pedido la protección, sino que mandan a buscar el arca. Esto podríamos decir que es un ejemplo de idolatría, es decir, considerar un arca, considerar un crucifijo, considerar un moño rojo, considerar una pulserita de un hilito de lana, considerar cualquier tipo de idolatría que nos lleve a creer que porque lo tenemos estamos protegidos, o que porque lo que lo tenemos vamos a ganar la batalla. Y Dios quiere dar esta lección: no es el arca, es mi presencia. Es la relación con Dios. Entonces, ellos traen el arca y encima que habían perdido 4.000, van y mueren 30.000 más. O sea, fueron derrotados y aparte de ser derrotados, mueren los hijos de Elí, que era el líder del pueblo de Israel, y encima de ser derrotados les roban el arca. ¿Quiénes eran los eternos enemigos del pueblo de Israel? Que eran los filisteos. Le roban el arca. Entonces el segundo lugar era el campo de batalla, donde era un símbolo de idolatría. La idolatría no es el lugar donde tiene que estar la presencia de Dios. El tercer lugar fue el campo de los filisteos, porque los filisteos se robaron el arca y se lo llevaron. Ellos dijeron: tenemos el tesoro, tenemos el poder. Y resulta que a los filisteos les fue mal. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Dios. Ellos creían que habían capturado algo que les iba a dar favor. Ellos pensaban que era otro de los tantos dioses, entonces lo pusieron en el templo de ellos, donde tenían sus dioses y donde estaba su dios especial, el de los filisteos, que era Magón. Un día. Resulta que en la noche la presencia de Dios hace que esa estatua de ese dios caiga. Entonces al día siguiente los que hacían, no sé, la limpieza o los que acomodaban todo, lo vuelven a subir. A la segunda noche, la presencia de Dios, ¿qué hace? Hace que esa estatua no solamente que caiga, sino que se caiga y se le rompa la cabeza y se le rompan las manos. Entonces los filisteos dijeron: acá pasa algo, el Dios de Israel está enojado. Y cosas curiosas se empezaron a dar cuenta por otros detalles, como por ejemplo que a los del pueblo donde tenían el arca secuestrada les invadió una peste de ratas. Las ratas, ustedes saben que son contaminadores y mueren. Y aparte de una peste de ratas, como si eso fuera poco, le empezaron a salir tumores a todos los habitantes.
Entonces dijeron, saquemos el arca de acá, porque el Dios de Israel está enojado. ¿No? ¿Qué hicieron? La sacaron y la llevaron a otra de sus ciudades, de los filisteos. Vuelve a pasar lo mismo, le empiezan a aparecer los tumores a esa gente, lo quieren sacar a otra ciudad y le dicen, no nos manden el arca porque ya le pasó a uno, le pasó al otro, no queremos, nos están mandando la muerte, decían. Entonces ellos no entendían, o mejor dicho, empezaron a darse cuenta que la presencia de Dios es poderosa y que no era el lugar donde debía estar. La presencia de Dios no está en aquellos que no creen en Él. La presencia de Dios está en aquellos que creen en Dios y que lo tienen como único Dios verdadero. La presencia de Dios está en aquellos que reconocen lo que Dios hace, se someten a la autoridad de Dios y entonces viven en la presencia de Dios sin ser consumidos. Así que los filisteos, ¿qué hicieron? Dijeron, ponemos el arca en un carro, ponemos dos, fíjense la prueba que hicieron, dice, vamos a poner dos vacas que han tenido cría hace poco y vemos a ver qué pasa, las mandamos a las vacas que vayan. Las vacas por naturaleza, como le habían sacado las crías estaban en el establo, lo más lógico hubiera sido que volvieran al establo, pero ellos dijeron, si las vacas siguen derecho y van al pueblo, al primer pueblo más cercano de Israel, es porque es señal de que Dios es el que nos está causando estos males. Y como una ofrenda especial, como para pedirle perdón, pero fíjense que ni siquiera pedirle perdón a Dios, era porque entendían que había que hacer algún sacrificio en holocausto a ese Dios. Entonces hicieron ratas de oro, 5 ratas de oro y 5 tumores de oro. Es gracioso, pero 5 tumores de oro y 5 ratas de oro los pusieron en otra cajita y lo mandaron también como para ofrendar en función de las 5 ciudades que habían sido afectadas por la presencia de Dios, por el arca. Ellos hicieron eso y fue el arca. Entonces el arca, la presencia de Dios no está en tercer lugar, no va a estar nunca en aquellos lugares donde no se cree en Dios y donde no están sometidos a Dios. El cuarto lugar es justamente el primer pueblo de los israelitas, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, llega el arca, todo contento, viene el arca, entonces van y la recuperan y hacen fiesta. Y habiendo recuperado el arca, es interesante, en la tierra de los filisteos había estado 7 meses el arca. En el primer pueblo que llega, o mejor dicho, llega a un pueblo donde es recuperado y hacen un altar, ponen un altar allí, ¿no es cierto? Reciben los tumores y las ratas, por supuesto, porque era interesante la ofrenda, pero a algunos curiosos se les da por destapar el arca. Y dice, algunas versiones dicen que ese día murieron 50.070 hombres, que no eran filisteos, eran israelitas, pero que estaban tocando lo que estaba prohibido. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos no era ver, adorar a Dios, sino ver qué había, qué habían obtenido, que venía aparte de los tumores de oro. Entonces inmediatamente, después de eso, evidentemente se quisieron sacar el arca encima y lo mandaron a otra ciudad, a la siguiente, donde allí había un hombre que era de la tribu de los levitas, que se llamaba Abinadab. Y ese Abinadab era el que, por directivas de Dios, de cuando estaba el arca con Moisés, era el que le correspondía hacerse cargo del arca. Pero él no se hizo cargo. Él dijo, unjan a mi hijo, Eleazar. Y el arca estuvo cuidada por Eleazar durante 20 años, en los que no pasó nada. El arca había estado 7 meses en territorio de los filisteos y causó desastres, y el arca estuvo 20 años guardada
La presencia de Dios no está en aquellos lugares donde está guardada, escondida. Muchas veces tenemos la Biblia cerrada mucho tiempo. Muchas veces no hemos orado durante mucho tiempo. Muchas veces no hemos adorado a Dios, no hemos reconocido a Dios, no hemos hablado de Dios mucho tiempo. Y entonces no esperemos que la presencia de Dios se manifieste. Por hacerla más rápido, ustedes se acuerdan que después, David se acuerda después de mucho tiempo también, porque había pasado también varios reinados, cuando David estaba como rey, se acuerda que el arca tenía que ser restaurada y vuelta a la casa de Dios, ¿no? La casa de David. Entonces la manda a buscar. Cuando la manda a buscar en un carro nuevo y la traen los hijos de Abinadab, ¿no? Y resulta que en ese traslado hay algo muy importante, que es la obediencia. David no se había dado cuenta, quizás porque se acordaba que había un arca, pero no investigó, no sé, de que el arca tenía que ser, por directivas de Dios, el arca tenía que ser trasladada por los levitas, que era el pueblo consagrado, para trasladarla, y no en bueyes ni en carros, sino en los hombros, a pie, en los hombros. Entonces pasa algo muy curioso. Cuando viene el arca en el carro, justo el carro pisa una piedra, medio como que se quiere caer, y uno de los que estaban encargados de trasladar el arca, que eran hijos del levita, ¿no es cierto? Eran de la descendencia de levitas. Teóricamente podríamos decir que estaba todo bien. Y va, ¿y qué pasa? Toca el arca y muere fulminado. Redondeando el arca, la presencia de Dios no se agrada de la desobediencia, ni se agrada de hacer las cosas según nuestro propio criterio, sino que simplemente Él está observando y viendo a ver si nosotros seguimos sus directivas y somos obedientes. Y entonces el arca es dejada en casa de otro. Como ya no había pasado esta catástrofe, que muere el que la trasladaba, entonces la dejan ahí en la casa de un hombre que estaba cerca, que se llamaba Obed-Edom. Pero ese Obed-Edom, que también era descendiente de alguna manera de los levitas, estaba autorizado a tener el arca, tenía otro corazón. Su corazón era el de adoración. Y entonces permaneció el arca en su casa 3 meses, pero en esos 3 meses él buscó el mejor lugar y rindió culto y adoración. Y el arca, o mejor dicho, la presencia de Dios, produjo multiplicación y crecimiento. Dicen que los animales se multiplicaron, las frutas, las verduras, o sea, todo lo que ellos cultivaban. ¿Cómo habrá sido que llegaba a oídos de David? Que David se había olvidado, había dicho, bueno, la dejamos el arca allá en la casa de Obed-Edom y que no le pase nada, que yo no sé. Pero cuando se enteró dijo, algo hay, ¿qué pasó? Y ahí empezó a preguntarse, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué nos equivocamos? Porque Obed-Edom estaba siendo prosperado, en 3 meses fue multiplicado y prosperado en todo lo que él tenía, dice. Entonces David se acordó, o mejor dicho, empezó a investigar y vio que había directivas de parte de Dios en cómo trasladar el arca. Y entonces él obedeció y fue a buscar el arca ya no en carros nuevos, sino con los levitas, y la trajeron en andas, y así de esa manera el arca llegó a la casa de David. Sintetizando, el arca, o mejor dicho, la presencia de Dios se agrada de estar en aquellas casas donde hay obediencia y en aquellas casas donde hay adoración. La pregunta para cerrar sería, ¿cuál es nuestra casa? ¿Cómo es nuestra casa? ¿De qué manera nuestra casa representa un lugar adecuado para la presencia de Dios? Porque
queremos la presencia de Dios, pero no habrá que hacer alguna limpieza en nuestra casa, no habrán ídolos que hay que sacar, no habrán detallitos. A veces me causa asombro llegar a una casa de gente que se invita y que tiene atrás de la puerta una tijera, que tiene una recta de ajo, que tiene una herradura colgada en un rinconcito. Asombra de que haya idolatría y sin embargo buscan la presencia de Dios. Piden que se vaya a orar por la casa, pero hay justamente idolatría. Y la presencia de Dios no está en la idolatría. La presencia de Dios no está en la desobediencia. Hay casas donde a lo mejor se mantiene una fachada, pero a escondidas se hacen, o en la intimidad se hacen cosas equivocadas. Fornicación, adulterio, mentiras, odio, rencor, avaricia, soberbia, orgullo, vanidad, no sé. Revisemos, habrá que hacer algo preparando nuestra casa para traer la presencia de Dios, porque nosotros estamos clamando para que la presencia de Dios se manifieste no solamente acá en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestras vidas. Tendremos que arreglar algo en nuestra propia vida para que la presencia de Dios esté conforme, y que produzca milagros, señales y prodigios. ¿Cuál es el ámbito, cómo es las características de nuestra casa? Quizás podríamos entender que David descubrió una llave, que es la obediencia y la adoración. Empecemos por allí. Y en obediencia y en adoración Dios se va a manifestar y Dios nos va a hablar y nos va a mostrar aquello que tenemos que ir cambiando. La pregunta es esta: ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestra casa? ¿Cómo es nuestra habitación? ¿Qué hemos preparado para invitar a que el Espíritu Santo habite en nosotros? Quizás podríamos decir algo que es interesante. Ya en aquellos que hemos aceptado y que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero muchas veces el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, no consistéis, no apaguemos, no oprimamos, no estemos escondiendo el Espíritu Santo, sino antes más bien seamos santos y purifiquémonos para que justamente Él produzca el fruto del Espíritu Santo. Y entonces podamos manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, ¿sí? Pero qué lindo es poder entender que ya está en nosotros y que podemos hacer este proceso de purificación y de santificación. No solamente en nosotros, sino también en nuestro barrio. Quizás siendo de ejemplo, quizás hablando con la gente para que la gente también adopte esta misma actitud. Quizás metiéndonos en una comisión vecinal para que en la comisión vecinal no hayan mentiras ni fraudes, sino que realmente haya beneficio para todo el barrio. Quizás llamado en la política también, para que a través de la política pueda haber un ambiente adecuado para que la presencia de Dios bendiga a nuestra ciudad o bendiga a la Argentina. Así que esa es la invitación también. Vamos a cerrar este tiempo con oración y allá los hermanos, los ujieres, nos van a distribuir unos papelitos que es simplemente un detalle como para tener quizás motivo de oración, pero lo importante es que nos juntemos quizás ahora de a dos, de a tres, para orar y para presentarnos delante de Dios pidiendo justamente esto, ¿no? Que nuestra habitación sea agradable y que la manifestación del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, sea poderosa en nuestras vidas. Dios les bendiga.